¿Cuántas veces? Yo 8. ¿8 veces? Sí. Yo soy reincidente. 1495 y es una de las más antiguas de Europa. Bueno, ¿sabéis que Santiago de Compostela no solo es un lugar de peregrinación? Hoy vamos a viajar a través del tiempo para conocer su historia, su origen y unas leyendas fascinantes. Imagina una ciudad que guarda secretos antiguos, donde la fe y la historia se entrelazan en sus piedras. La historia de Santiago de Compostela nace en la niebla del mito, en una época en la que las señales divinas guiaban a los hombres hasta el destino de los santos. El protagonista de este mito es el apóstol Santiago, también llamado Santiago el Mayor, uno de los discípulos de Jesucristo, quien, según la tradición, predicó en la península ibérica antes de regresar a Jerusalén, donde finalmente encontró la muerte. Pero no fue hasta el año 813 cuando se produce el evento que cambiará el destino de lo que hoy conocemos como Santiago de Compostela. Un ermitaño llamado Pelayo observó unas luces misteriosas, como una lluvia de estrellas, sobre un bosque llamado Libredón. Este fenómeno fue interpretado por el obispo Teodomiro como una señal divina, y tras investigar se descubrió un sepulcro con los restos que, según la tradición, pertenecen al apóstol Santiago. Este hallazgo resultó crucial, pues el rey Alfonso II de Asturias lo vio como una oportunidad para fortalecer la fe cristiana, en un momento en el que la reconquista contra los musulmanes estaba en pleno desarrollo. Se construyó una iglesia en el lugar y así nació uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad. La Plaza del Obradoiro es el corazón de la ciudad, rodeada de edificios emblemáticos como el Palacio de Raxoi o el Hostal de los Reyes Católicos y el Colegio de San Jerónimo. Esta plaza es donde los peregrinos finalizan su largo viaje y vamos a aprovechar para ver cuál ha sido su experiencia. Nada, simplemente preguntaros si os ha sido duro el camino, de dónde venís. Venimos de Sarria. Y este año, pues hemos repetido varios años, varios tramos, y este año un poquito duro, pero porque han habido incidencias de dolores. ¿Ya lo habéis hecho más veces el camino? Este tramo no, pero el camino sí. ¿Cuántas veces? Yo 8. ¿8 veces? Sí. Yo soy reincidente. Ella 2, ella 3. Vale, ¿qué os hace hacer tantas veces el camino? ¿Qué os lleva a hacer tantas veces el camino? Es un aprendizaje de vida, yo creo. Y conocer mucha gente y todo, cada persona te enseña algo distinto. Algo distinto. Otras culturas, os encontráis con gente, totalmente. charláis de con México, ellos. hemos visto un montón. Correcto. El ambiente, la gente, el contacto con la naturaleza. ¿Se lo recomendaríais a otra A gente? todo el mundo. Y otra es conocerte. Claro, santo. Estar contigo misma Es una a ratos, transformación, exacto. ¿verdad? Estar contigo misma a ratos, sin conocer a nadie que se te acerque y te cuente su vida, o sea, Es es una maravilloso. experiencia de vida distinta y que es recomendable al 150%. ¿Lleváis mucho tiempo aquí en Santiago o acabáis de llegar? Acabamos de llegar ahora. Bueno, se iba a preguntar si os gusta Santiago, pero bueno, Nos habéis gusta porque venido hemos otras venido veces, entonces nos encanta. os encanta. Vale, pues, La gente, todo en general. pues nada, Hemos tenido muchas os cosas, doy todas las veces que muchísimas hemos ido camino, gracias. Cada año, el 25 de julio, Santiago de Compostela se viste de gala para celebrar a su patrón, a donde acuden millones de peregrinos y turistas de todo el mundo. Así que, ¿por qué no vamos a ver los tesoros que guarda en su interior?
decía la tradición que si tú venías con un papel, que ahora los tienen aquí en esta cestita, pedías un deseo y entonces si desde aquí lo podías encestar y cruzaba las manos del santo, el deseo se te iba a cumplir. Se ve que había muchos y entonces pues decidieron ponerlos en una cestita porque eran demasiados. ¿Sabían que la Universidad de Santiago de Compostela fue fundada en el 1495 y es una de las más antiguas de Europa? Así es como se elegía antiguamente lo que ibas a estudiar. Santiago también es una ciudad para los sentidos. La gastronomía gallega es famosa por sus productos frescos y de calidad, platos como el pulpo a la gallega, los abundantes mariscos y la tarta de Santiago, imprescindibles para cualquier visitante. También cuenta con un mercado de abastos, es un lugar vibrante donde se pueden encontrar los mejores productos locales y donde la tradición culinaria sigue viva. Como dato curioso de este lugar, les diré que este mercado está situado encima de lo que en su tiempo fue un cementerio. También algo muy típico son las filloas y se las vamos a mostrar gracias a la tienda de Riquiñas. Tengo que poner esto, el blancón, y ahora las echo. Mi vaquita, la amiga Alejo. Aquí la tenemos también. Morriña, una palabra única gallega. Aquí tenéis una expresión única gallega, se chove que chova. Allí en ese libro tenéis un verso de Rosalía: miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Versos de Rosalía de Castro. Bueno, gente, si han llegado hasta aquí, no olviden Suscribirse y darle like. y dejen un comentario en la parte de abajo que los estaremos revisando y les estaremos respondiendo a todos. Además, les invito a que si no han venido a Santiago de Compostela, a que vengan, sea como peregrinos o como turistas, pero esta ciudad les va a dejar una marca en su alma para siempre. Que jamás podrán olvidar, chavales.